es como cepillo, digamos, en donde se van a tener los elementos del citoesqueleto. Bueno, el nexus o gaps, esto es mucho más fácil, esto ya ustedes lo han visto, se encuentran generalmente siempre hacia la zona más cerca basal, están formando por 6 proteínas, cada proteína es llamada conexina, y 6 de esas conexinas van a formar un verdadero conexón. Significa que si esta es una célula y tengo un conexón, este tiene otro conexón y dejan en el medio un canal permitiendo el pasaje de una sustancia a otra. O sea que son verdaderas uniones comunicantes, a diferencia de las oclusivas que no dejaban pasar a nada y de los desmosomas de uno u otro que eran uniones. Estos son uniones comunicantes. Entonces las uniones en hendidura, gap o nexus, formadas por conexones, que son 6 unidades de conexina, dejan un canal de 2 milímetros de diámetro y permiten unir o estar entre células contiguas, dejando o permitiendo el pasaje de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias dejan pasar? Van a dejar pasar nutrientes de una célula a la otra, desechos metabólicos, sustancias que van a actuar como señales, como ser, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario de morfógeno o también de moléculas que van a sincronizar el movimiento de los cilios en las células del aparato respiratorio. ¿Se acuerdan de ese movimiento que tenían especial los cilios y que permitían arrastrar la sustancia hacia la parte externa? Pero también permiten el paso de potenciales eléctricos de acción, como ocurren en los discos en los discos intercalares del tejido, del músculo que está formando el corazón. El miocardio, sí. Del miocardio, no me sale, perdón. Del miocardio, lo que va a permitir ese movimiento sincrónico, obviamente, que tiene el corazón. Entonces, no solamente va a dejar pasar nutrientes y desechos, sino también moléculas que sincronizan ciertos movimientos y potenciales eléctricos. Ahora vamos a ver la parte basal de la célula, en donde nosotros vamos a tener, habíamos dicho, los hemidemosomas y los contactos focales o adhesiones focales. Los hemisdemosomas van a conectar filamentos intermedios a la lámina basal. Nosotros decimos siempre que el hemidemosoma sería la mitad del desmosoma. Pero veamos, ¿por qué no es tan así? Ustedes ya lo tienen que saber. Habíamos dicho recién que los desmosomas se unían entre célula y célula en la parte lateral mediante uniones, mediante moléculas que eran las caderinas. Acá no están las caderinas, acá se encuentran las integrinas. Y estas integrinas, que son moléculas de transmembrana, se van a unir a proteínas ligadoras que están formando una placa a la cual van a llegar los filamentos intermedios del citoesqueleto. Pero las uniones son mediadas por las integrinas a los diferentes elementos de la matriz extracelular, como la laminina y el colágeno. ¿Se acuerda cuando hemos visto las integrinas que tenían sitio de unión para laminina y colágeno? Pero estas son uniones fijas, son permanentes, que se van a encontrar en el lado basal. En cambio, los contactos focales, ¿qué pasa? Si bien se van a encontrar en la parte basal, estos van a permitir, los contactos focales se forman y aparecen y desaparecen.
y se van formando a medida que la célula necesita desplazarse de un lado a otro. Esto sí lo hemos visto, pero ahora nos vamos a acordar. ¿Cómo está formado un contacto focal? Un contacto focal también está formado por las integrinas, por las proteínas ligadoras, pero que se unen a la actina, a las fibras tensoras. Y eso es el contacto focal, eso no se olviden. Integrina, proteína ligadora, actina. Este contacto focal, por medio de la integrina, se van a unir a la zona de la fibronectina que se une a la integrina y a su vez la fibronectina se une a las fibras del colágeno. Es decir, que los contactos focales se unen a moléculas de la matriz extracelular para poder desplazarse. Ahora, ¿qué pasa dentro de la célula para que la célula pueda desplazarse? ¿Recuerdan esto? Cuando la célula quería desplazarse, acá juega un rol muy importante la polimerización y despolimerización de la actina, formando los filopodios y los lamilopodios. Entonces, una vez que se produce la polimerización de la actina, mientras que se están formando los contactos focales, se va a producir la despolarización, lo que permite el desplazamiento de la célula en la matriz extracelular. O sea que el contacto focal se forma y luego vuelve a su estado normal y se va formando y vuelve a su estado normal, y eso va a permitir, junto con la despolarización y polimerización de la actina, que la célula se desplace en la matriz extracelular. Acá que tenía otro dibujito también, pero bueno, acá están los filamentos de actina, que esto yo ya les había mostrado. A medida que se polimerizaban y polimerizaban, acá se va formando el contacto focal y es lo que va a permitir ese desplazamiento. Fíjense en que primero se va formando y luego desaparece. Entonces, a medida que esto va desapareciendo, se van formando, obviamente, nuevos contactos focales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los contactos focales y los hemidemosomas? Que los hemidemosomas son fijos, ya hemos visto las características, mientras que los contactos focales permiten formarse y desaparecer en un momento dado, pero permiten el desplazamiento de la célula. El hemidemosoma, permite la unión con la matriz extracelular. Esas son las dos grandes diferencias más importantes. El contacto permite el desplazamiento, el hemidemosoma la unión. ¿Y cómo están formados? El contacto focal por integrina, proteínas ligadoras y por filamentos de actina. Mientras que el hemidemosoma, si bien está formado por integrina, proteínas de unión, pero está formado por filamentos intermedios de queratina. Entonces son dos las diferencias que tengo entre contacto y hemidesmosoma. Ahora vamos a ver la diapédesis para recordar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de las selectinas? ¿Qué eran las selectinas? Las selectinas me permitían a mí la unión con los hidratos de carbono de los glucolípidos y de las glucoproteínas, y que siempre mediaban uniones heterofílicas. El proceso de diapédesis es el proceso por el cual un glóbulo blanco que va en un capilar sanguíneo puede pasar entre dos células endoteliales. Ahora, para que esto ocurra, tiene que haber ciertas características como ser llamado rodamiento, activación, adhesión y traslación. Y son muchas las moléculas que intervienen. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de las moléculas que nos interesan a nosotros de acuerdo a lo que le estamos enseñando. Cuando hay un proceso
invasivo en el tejido conectivo, se producen señales que son las señales inflamatorias, que van a hacer que las células del endotelio capilar expongan, es decir, no las tienen ahí, sino que la exponen cuando reciben esa señal inflamatoria. ¿Y qué son las selectinas? Estas selectinas, ¿con quién se van a unir? Con los hidratos de carbono de la glucoproteína o de los glucolípidos que tiene el glóbulo blanco. Entonces se va a unir la selectina con el hidrato de carbono, entonces se activa, por eso se llama proceso de activación, a que se exponga una integrina que se va a unir a otra molécula del endotelio. Este receptor PAF con el PASE se lo vamos a obviar, porque lo que yo quiero es que sepan cómo se unen las integrinas. Entonces acá tenemos la unión de la selectina con el hidrato de carbono, de la glucoproteína, del glóbulo blanco, y esta integrina que se va a adherir ¿a quién? A moléculas CAM, va a permitir que este glóbulo blanco pueda traspasar entre dos células epiteliales al tejido conjuntivo y transformarse ¿qué? En un macrófago que va a poder atacar al proceso infeccioso bacteria que se encuentre en algún lado del tejido conectivo. Entonces ahora vamos a ver un pequeño video en donde ustedes pueden ver. El leucocito viene chocho, contento por el endotelio, va pasando y de pronto acá hay un proceso infeccioso bacteriano. Entonces empieza a disminuir su velocidad y va a permitir el pasaje, pasa a través de las dos células endoteliales para convertirse en macrófago y llegar allí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el proceso infeccioso, se produce la señal inflamatoria, se exponen las selectinas que no estaban, viene el glóbulo rojo con sus oligosacáridos y expone la integrina que se va a unir, a quien habíamos dicho, esta integrina a una ICAM. Entonces, al unirse a la CAM, permite que el glóbulo blanco pase entre las dos células endoteliales. Entonces, fíjense en cuán importantes son las diferentes moléculas de unión o CAM, ¿m? Porque todas van a tener una acción determinada y siempre va a permitir la unión, el pasaje, la movilidad de algo, o sea, que permita que se realice un proceso determinado, indispensable para el organismo en sí. Bien, ahora vamos a ver y ahora sí les voy a explicar algo que les había prometido. Vamos a ver qué son los factores de desadhesión. Los factores de desadhesión son las llamadas desintegrinas. ¿Qué hacen las desintegrinas? Las desintegrinas son moléculas que al unirse a las integrinas inhiben la fijación de las células de la matriz. Es decir, si esta es mi integrina, se van a unir a moléculas de la matriz extracelular. Pero no solamente estas integrinas se unen a las moléculas de la matriz, sino que también se unen a otras moléculas que son llamadas desintegrinas. Entonces, cuando esta célula está fija y necesita moverse, van a actuar las desintegrinas, es decir, van a desactivar que esa célula esté fija ¿para qué? Para que pueda desplazarse en la matriz extracelular. ¿Se acuerdan cuando yo les he dicho de que en la membrana plasmática era muy importante de no solamente la polaridad, sino también de que muchas veces había moléculas que al romper esa matriz
esa membrana basal, disculpen, permitía que las células vayan hacia el lugar en donde había una injuria o un lastimado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una injuria o un lastimado a nivel de piel, por ejemplo? Entonces se va a producir una ruptura. Nosotros teníamos las células pegadas a la membrana basal, no se movían. Entonces necesitamos que esta célula se vaya al lugar en donde yo necesito que se produzca la cicatrización. Entonces empiezan a producirse las desintegrinas por medio de enzimas llamadas proteasas o metaloproteasas que van a activar a las desintegrinas. Es decir, van a evitar que las integrinas se unan con la matriz extracelular. Entonces se unen las desintegrinas y al unirse las desintegrinas degradan los componentes de la matriz permitiendo la migración celular. Eso es en un caso normal. Por ejemplo, yo acá tengo una injuria, entonces, ¿qué necesito? Que las células lleguen a ese lugar para curar la herida. Entonces van a actuar las proteasas produciendo las metaloproteasas de tal manera que actúan las desintegrinas para que las células puedan llegar a ese lugar donde está la injuria. Entonces se produce la migración celular y se va reptilizando el tejido. Entonces, eso es lo normal que ocurre. Cuando yo tengo una injuria, las integrinas son reemplazadas por las desintegrinas, permitiendo ese movimiento de la célula. Pero también, ¿se acuerdan que yo les he dicho? Aparecen también en las células tumorales. ¿Qué pasa? Normalmente en la célula nosotros tenemos las uniones entre célula y célula, y en la parte basal también tenemos nuestra unión con la matriz. Cuando se produce una célula cancerosa, que no entramos a ver si hay problemas genéticos, no, yo solamente es para que ustedes vean cómo las uniones se van desarmando. Esto es una clase aparte. Vamos a ver que en los primeros momentos, obviamente esta célula que es cancerosa se separa del resto. Entonces empiezan a aparecer en la matriz extracelular gran cantidad de laminina, receptores de laminina y otros receptores, pero a mí lo que me interesa es que empiezan a aparecer receptores de laminina y se pierde la unión entre célula, dejándola a la célula que está afectada, mutada, como usted quiera, sola. A medida que pasa el tiempo, empieza a aparecer mayor cantidad de laminina con receptores de laminina que van a empezar a invadir ¿qué? La membrana basal. Empiezan a romper la membrana basal. Y al empezar a romper la membrana basal, van a empezar a aparecer las desintegrinas, llamadas las metaloproteinasas o colagenasas, de tal manera de destruir la membrana basal y la matriz extracelular que se encuentra debajo de esta célula anormal. Entonces pueden atravesar la membrana basal para llegar a la matriz y una vez que llegan a la matriz se liberan y pueden ir a distintos lugares de nuestro organismo produciendo metástasis. Entonces vamos a ver un videito así rápidamente en donde yo tengo acá, bueno, hay varias células que están alteradas. Entonces en el momento que están alteradas, hemos ido diciendo que pierden la unión entre la misma célula. ¿Y qué es lo que les pasa? Rompen la membrana basal, invaden la matriz extracelular, llegan al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo van a ir llegando a otros lugares, invadiendo otras zonas, produciendo lo que se conoce como el proceso de metástasis. Obviamente ahí se produce luego otros más vasos sanguíneos, que es lo que se conoce como angiogénesis, y otras características que en estos momentos para esta clase no nos interesa. Nos interesa cuáles son las uniones que se pierden. Perdón.
2 segunditos. Bien, uy. Vamos a pasar a comunicación intercelular. Perdón, ¿hasta acá alguna duda? Pues ya están muertos. Bueno, comunicación se nos hace un poquito, pero es más lindo. Por ejemplo, yo quiero que tengan claro que, bueno, yo esto les pregunto en clase, pero yo les voy a decir algo. O sea, todas las células de nuestro organismo tienen el mismo genoma o tienen diferente, de acuerdo a la función que cumplen. Que me conteste uno o dos nada más, que abra el micrófono. A ver. Profe, yo creo que sí, tienen todo el mismo genoma, pero de acuerdo a su función, algunas partes de ese genoma están activadas y otras no. Muy bien, perfecto. De acuerdo a la función que cumpla, se van a activar distintos genes y los otros genes no se van a activar. Pero todo nuestro organismo tiene el mismo genoma, toda la misma información. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo necesite proliferar, necesito glucosa, necesito migrar? ¿Cómo van a recibir esa información a diferentes células? Entonces, lo que se denomina esa comunicación intercelular. Siempre hay una célula señal o efectora o inductora que me genera y transmite la señal, dependiendo de lo que ella quiere. Obviamente produce una señal que es lo que se llama ligando o sustancia inductora, que llega a la célula blanco receptor o diana y que produce la recepción de esta señal para generar la respuesta necesaria a esa señal. Entonces recuerden, siempre tengo una célula señal, una célula blanco y para que entre las dos haya comunicación, tengo que tener una señal. Entonces, vamos a ver que para ello necesitamos que haya receptores en la célula blanco de esa señal que ya sea estén en la membrana, en el citosol o en el núcleo. Generalmente, acá les quiero aclarar, se encuentran los receptores en membrana y los que actúan en el citosol también pueden actuar en el núcleo, o sea que generalmente son de membrana o en el citosol. ¿Y qué van a permitir? Que esa señal llegue a esos receptores, que esta célula que lo ha recepcionado genere diferentes tipos de respuestas, como movimiento, multiplicación, contracción, relajación, secreción, síntesis, diferenciación, muerte, todas las acciones que una célula pueda producir y por la cual recibe esa señal. Las señales son diferentes. Puede haber proteínas, nucleótidos, esteroides, aminoácidos, derivados de ácidos grasos, gases, que ya vamos a ver cuán importantes son los gases también, como señal. Entonces vamos a ver primero la generación y transmisión de las señales. Podemos tener una comunicación intercelular directa, una comunicación por moléculas unidas a la membrana plasmática o una comunicación por moléculas secretadas. Secretar significa que la misma célula produce y la va a secretar fuera de ella, ¿no es cierto? Una directa, perfecto, ya hemos visto que esa comunicación intercelular directa se hace por los nexus o uniones de comunicación que se encontraban generalmente muy cerca de la parte basal de las células endoteliales. No veremos más porque ya hemos dicho de todo de los nexus. La comunicación por moléculas unidas a la membrana plasmática. La célula señal va a tener unida la molécula señal que se va a unir al receptor de la célula diana. Es decir, que la señal no va sola, sino unida a la célula. Eso va a permitir el reconocimiento y adhesión. ¿Dónde lo hemos visto eso? Cuando viene el glóbulo
blanco en la diapédesis, en donde tiene la glucoproteína, perdón, la glucoproteína, ese hidrato de carbono se iba a unir a la selectina de tal manera de producir el reconocimiento previo y luego la adhesión para el proceso de diapédesis. Perdón, llega hasta ahora. Bien. La comunicación mediada por moléculas secretadas. Esto también para ustedes es conocido, que podemos tener procedimientos, o sea, procesos autócrinos, parácrinos o endocrinos. ¿Cuáles eran los autócrinos? Los autócrinos son cuando la misma célula produce su señal y ella misma tiene su receptor. Entonces ella misma produce su propia respuesta. La parácrina es aquella en donde yo tengo una célula secretora que me produce la señal y la célula blanco que contiene el receptor se encuentra muy cerca una de otra. Por lo tanto, no necesito que vayan por sangre. En cambio, en la endocrina, la célula endocrina, la célula que va a producir la señal, emite la señal y esa señal en este caso lo hemos considerado como una hormona, porque las hormonas generalmente tienen este procedimiento endocrino, van a llegar a las células diana, en donde van a encontrar su receptor, obviamente vienen por sangre, pasan el endotelio de los vasos sanguíneos a llegar a las células diana y esas células diana van a desencadenar el proceso necesario de, o sea, que me está indicando esa señal. O sea, acá yo les puse un pequeño videíto de la circulación hormonal en donde se libera la señal, va por sangre, atraviesa el endotelio y llega a las células en donde tienen los receptores para, o sea, obviamente transmitir esa señal y producir la acción necesaria. Traducirla, digamos, a esa información. Lo otro que tenemos es la recepción y respuesta a la señal. Yo tengo una célula que va a emitir mis señales, pero esa señal solamente va a tener acción en aquella célula que contenga el receptor apropiado. Si hay células que no tienen el receptor, no van a tener respuesta. De ahí que decíamos, sí, todos tenemos el mismo gen, pero si no es activado, ¿no es cierto? Esta no se activa. ¿Por qué? Porque no se me produce este receptor necesario para esta señal. Estas señales solamente van a ser recepcionadas por aquellas células que tienen ese receptor específico. Entonces, si vemos acá, nosotros tenemos que esta célula me emite una señal, esta tiene el receptor, es la que me va a traducir la información, en cambio esta no. Queda como que no recibió absolutamente nada porque no lo recibió, no lo tiene el receptor. Ahora vamos a ir a ver que habíamos dicho que teníamos receptores, ¿no es cierto? Habíamos dicho que teníamos receptores a nivel de membrana, teníamos receptores en citoplasma o a nivel nuclear. Yo considero que los receptores intracelulares son a nivel citoplasmático y pasan a nivel nuclear, y algunos hacen esa división. Generalmente son a nivel citoplasmático, por eso llamamos receptores de membrana y receptores intracelulares. Cuando la señal llega al receptor, se desencadena una serie de acciones produciéndose moléculas más pequeñas, que en conjunto esas moléculas más pequeñas son denominadas segundos mensajeros y luego otras
que generalmente tienen una actividad quinasa, es decir, de fosforilar, para que se produzca la acción, y son denominados terceros mensajeros. O sea, el que llega es el primero. Perdón. Disculpen, chicos. Bien. La primera acción que produce, la primera molécula que se produce, va a aparecer el segundo mensajero. Y el resto es el tercer mensajero. Entonces tenemos el primero, el segundo, que ya vamos a ver que generalmente es el AMP cíclico, y el resto que son proteínas que tienen actividad quinasa. Entonces vamos a ver qué pasa con los receptores. Los receptores son proteínas o complejos proteicos. Pueden estar asociadas a lípido, hidrato de carbono u otra proteína, como ya vamos a ver, y van a producir, se pueden unir a ligandos o señales químicas y promover o iniciar la respuesta. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué pasa con los receptores que se van a encontrar en la membrana plasmática? Cuando esos receptores se encuentran en la membrana, yo tengo el receptor y llega el ligando. ¿Qué pueden ocasionar? Cambios en la permeabilidad de la membrana o pueden ocasionar una cascada de acciones de diferentes moléculas de señalización que habíamos dicho que eran llamados segundos y terceros mensajeros. Entonces llega el ligando, tengo el receptor. Estos son los que se producen también, pueden producir los segundos y terceros mensajeros, y van a producir en la célula diana proteínas dianas que pueden producir alteraciones del transporte iónico de la membrana de la célula que llegan, cambio en la actividad de las enzimas metabólicas, cambio en la expresión de determinados genes, cambio en la forma y en el movimiento celular y alteraciones en el crecimiento y división celular. Entonces lo dejamos. Yo tengo un receptor de membrana al cual llega un ligando, puedo producir cambio en la permeabilidad de membrana, pero también se pueden producir segundos y terceros mensajeros produciéndome proteínas dianas que pueden producir cualquiera de estas acciones. Entonces vamos a ver ahora, así rápido, sencillo. Yo tengo el receptor, llega la hormona proteica, se puede activar otra proteína de tal manera de que me produzca el AMP cíclico, conocido como segundo mensajero. Y este a su vez va a activar a la producción de enzimas con actividad quinasa, produciéndose los terceros mensajeros. Ay, Dios. Disculpen, mil disculpas. Bueno, ahora veamos los diferentes tipos de receptores, para colmo la parte más bonita. Tenemos los receptores asociados a canales iónicos, tenemos a receptores con actividad enzimática o asociada con enzimas, y receptores asociados con proteína G. Pero todos estos son receptores que se encuentran en la membrana plasmática. Aquellos receptores que están en la membrana plasmática, que están asociados con canales iónicos, ¿qué pasa? Estos son proteínas de transmembrana que cuando llega la señal, esa señal química es transformada en señal eléctrica,
Es decir, se produce un cambio de polaridad de la membrana de tal manera que permite el pasaje de la sustancia del medio extracelular al medio intracelular. También tenemos receptores con actividad enzimática o asociados con enzimas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener dos moléculas de transmembrana que cuando llega la señal se unen y esta proteína es la que va a actuar para que se produzca o desencadene la cascada de reacciones en la célula. Estos son receptores con actividad enzimática. Llega la señal y se produce proteínas con actividad enzimática. En cambio acá yo tengo proteínas que cuando llega la señal se unen, pero ellas no desencadenan la cascada, sino que se van a unir a otra proteína que es la que se va a activar y va a desencadenar las actividades dentro de la célula. Entonces son dos cosas muy sutiles, pero diferentes. Esta se une al receptor y el receptor se transforma o se activa, mientras que acá el receptor activa otra proteína para que desencadene la cascada de reacción. Ahora vamos a tener los receptores asociados con la proteína G. La proteína G es muy importante y ya vamos a ver en donde también tiene acciones tanto en la parte patológica, por ejemplo. Esta proteína G se caracteriza porque se va a encontrar en la parte interna de la célula, en donde se encuentra unido a un ácido graso, un fosfolípido de la membrana. Pero su receptor es un receptor de transmembrana multipaso. Cuando llega la molécula de la señal, esta proteína G, que está dividida en tres partes, tiene la parte B, la parte gamma y la parte alfa. La parte alfa es la más importante porque tiene unido el GDP. Entonces, cuando llegue la señal, se acerca a la proteína G, se pega al receptor y el GDP se transforma en GTP, de tal manera que cambia la conformación de la proteína G y la despega de la zona beta y gamma, dejando la zona alfa con el GTP. ¿Qué va a pasar ahora? Esta zona alfa del GTP se une a otra proteína llamada denilatociclasa que permite que el ATP, o sea, con el ATP que se transforma en ADP, forme el AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y ese segundo mensajero es el que va a producir proteínas con acción quinasa, es decir, que van a fosforilar y van a dar las respuestas celulares. Que es lo que tienen resumido acá, les acabo de explicar. O sea, yo tenía la proteína, viene ahora la parte alfa con el GTP. Se produce el segundo mensajero, luego la proteína quinasa, dándome una respuesta celular. Mientras ven el video, yo voy a tomar agua. Este es el receptor. Ahora vamos a ver cómo llega la proteína G.
Yo les había dicho por las colas lipídicas de los fosfolípidos. Este GDP se tiene que transformar en GTP. Entonces, ahora, ¿qué se va a separar? La parte alfa de la proteína G para transformarse en GTP. Bueno. Entonces queda libre la porción alfa con el GTP. Y esta se separa. Entonces esta va a permitir luego unirse a una a una quinasa que me va a permitir la formación del segundo mensajero y luego de los terceros mensajeros, que son las proteinquinas. Bien, ahora ustedes me dirán este cuadro que es muy fácil y quiero que veamos cuán importante es la proteína G, la acción de la adenilato ciclasa cuando es activada y cuando se producen ciertas infecciones, en este caso invasiones, y vamos a ver, por ejemplo, en el caso del cólera, qué acción tiene la proteína G. El cólera es producido por una toxina del Vibrio cholerae. Esa toxina va a entrar mediante un receptor. ¿Pero qué hace esa toxina? Nosotros normalmente, ¿qué teníamos? Que el GTP activaba la adenilato ciclasa, por medio del ATP producía el segundo mensajero y se producía esto. Obviamente que el segundo mensajero, una vez que se desactiva la proteína G y la adenilato ciclasa ya no, o sea, no tiene esta acción de producir el ATP en el AMP cíclico, va perdiendo su actividad, obviamente, o sea, se produce y se pierde, o sea, es algo cíclico, no es algo constante. ¿Qué es lo que hace la toxina del cólera, o sea, del Vibrio cholerae? Lo que hace esta toxina, que es muy mala, se va a pegar a la proteína G. Al producirse a la parte alfa de la proteína G, se pega y se pierde la actividad de que ésta se transforme en GDP y no me active la adenilato ciclasa. Entonces, ¿qué pasa? Al perderse esto, yo siempre, perdón, acá es un GTP, ¿no? Hay un error. Siempre tengo GTP. Entonces, esta adenilato ciclasa siempre está activada. Entonces, siempre tengo AMP cíclico, no tengo las otras respuestas celulares, y al aumentarme el AMP cíclico, este AMP cíclico, al no encontrar otra cosa, se va a unir a un canal de cloruro, sale cloruro, arrastra sodio, y por ende sale grandes cantidades de agua. Y por eso es que el cólera se caracteriza por tener diarreas muy profusas, con cambios en el equilibrio iónico y por ende graves deshidrataciones. Eso es un ejemplo de que todas las proteínas, tanto receptoras o no, son muy importantes. Los otros receptores de la membrana plasmática que se unen a la célula inductora pueden ser llamados que son de muerte celular. Por ejemplo, el FAS, que se une al FAS, va a hacer que se active todas las enzimas necesarias para la apoptosis celular. Previamente activa las procaspasas en caspasa y a la endonucleasa para producir la muerte celular programada. Esto es como para ver que son receptores llamados receptores de muerte celular, pero apoptosis lo van a ver en otra clase.
Los otros receptores que habíamos dicho eran los receptores, ¿se acuerda? Intracelulares. Generalmente, por ejemplo, lo hacen las hormonas esteroideas, tiroideas, los retinoides, la vitamina D. Estas hormonas esteroideas van a entrar al citoplasma y en el citoplasma van a encontrar al receptor. Una vez que se una la hormona con el receptor, pasan al núcleo y se van a ubicar en la secuencia reguladora del ADN para producir ARN mensajero. Ese ARN mensajero, obviamente, va a salir del núcleo y va a permitir la síntesis de la proteína que va a tener o que va a realizar las funciones específicas que traía la información la hormona esteroidea. Estos receptores pueden encontrarse en el citoplasma o pueden encontrarse en el núcleo, pero generalmente se encuentran en el citoplasma. Fíjense en cuán, para que después razonemos, todo el proceso que tiene que hacer aquellas sustancias que tienen el receptor en el citoplasma. Tienen que entrar, unirse al receptor, ir al núcleo, activar la secuencia reguladora, producir ARN mensajero, producir la proteína. En cambio, los otros, los que están a nivel plasmático, ¿qué pasa? Llegan al receptor y ya sea activan iones, activan proteínas que tienen una acción directa, catalítica, o activan a otra proteína, o sea que las acciones son mucho más rápidas que las que nosotros tenemos con aquellos receptores intracelulares. Y acá sí quiero que se acuerden. Cuando ustedes tienen este receptor acá en el citoplasma, el receptor no está así, esperando que llegue la señal. No, ese receptor tiene que estar correctamente plegado para que cumpla su función, porque es una proteína ese receptor. Y ese receptor, para que pueda cumplir su función, va a estar unido a una chaperona 90. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto? Este es el receptor de la hormona esteroidea. Tiene una región activadora de la transcripción, que es la que se va a pegar después en la zona nuclear, una zona en donde se va a pegar la HCP90 y se va a encontrar doblado a manera de bisagra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue la sustancia inductora, en este caso hablamos de la hormona esteroidea, que se va a pegar, se coloca, cambia su conformación, se despega la HCP y deja en libertad la región que se va a asociar al gen cuando esto pase al núcleo y se ponga en contacto con el ADN. Entonces, fíjense, nosotros al principio hemos visto la HCP90. Cuán importante es ahora tenerla unida a los receptores esteroideos para que puedan cumplir su función en forma correcta estos receptores que van a pasar al núcleo. Entonces vamos a ver rápidamente, esta la podría pasar, pero es muy bonita. Como yo tengo, que viene la hormona esteroidea, ¿no es cierto? Generalmente, obviamente, viene con una proteína, pero la va a liberar, va a pasar la membrana y en el citoplasma se va a encontrar con su receptor que va a permitir que receptor con la hormona pase al núcleo y allí realice su función, o sea, se una al ADN cerca del promotor del ARN, producir ARN mensajero y de allí la proteína que va a cumplir su función. Creo que ahí sale el ARN mensajero y va a producir la proteína
que es la que va a realizar la actividad que traía de información la hormona esteroidea que se unió a su receptor. Bien, ahora vamos a ver las diferentes respuestas. Las respuestas dependen de la señal química, del receptor y del tipo celular. Pero fíjense en esto, una misma molécula puede causar distintas respuestas si se une a distintos receptores y se une al mismo receptor en diferentes células. Vamos a ver un ejemplito así ustedes puedan masticar mejor esto. Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina, cuando se une a células musculares esqueléticas que tienen un receptor, va a producir contracción. Cuando se une al músculo cardíaco, va a producir relajación. Pero cuando se une a las células glandulares, produce secreción. Son distintas células, la señal, digamos, la sustancia señal va a ser la misma, pero la información que lleva es diferente, responden diferente. Vamos terminando, habíamos dicho que también teníamos, ¿se acuerdan? Receptores gaseosos. Perdón, ligandos gaseosos. Esas señales gaseosas son rápidas, muy rápidas. Entonces, por ejemplo, tenemos las células endoteliales a las cuales llega una información y estas células endoteliales van a activar a la entrada de calcio para activar a las NOS sintetasa, que significa a la producción de óxido nítrico sintetasa. Esa activación de esta enzima hace que la L-arginina se transforme en citrulina, liberando una señal gaseosa que es el óxido nítrico. Esta tiene que actuar rápidamente porque el óxido nítrico se convierte muy fácilmente en nitrito o nitrato. Entonces este óxido nítrico va al músculo liso en donde va a activar a la guanil ciclasa la formación para que el GTP se transforme en GTP cíclico, permita la entrada de calcio, la salida de potasio, me active una fosfodiesterasa y se transforme en 5'-GMP. Esta formación de 5'-GMP es lo que me produce una vasodilatación del músculo liso. Obviamente que como la acción del óxido nítrico es tan rápida, la relajación no es sostenida. O sea, se transforma el GMP cíclico en 5-GMP, produce la dilatación e inmediatamente, digamos, la relajación, hemos dicho la relajación, y luego se va a producir la contracción automáticamente. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico actúa rápidamente. Pero esto fue utilizado esto obviamente es muy conocido, esto se da en los músculos cavernosos del pene, en donde se produce una vasodilatación. Ustedes saben que eso no es permanente, es rápido, entonces hay una droga que es el sildenafil o la pastilla azul que ustedes la han sentido nombrar, ¿qué es lo que hace? Porque permite que haya una vasodilatación permanente, porque va a evitar que el GMP cíclico se transforme en 5-GMP. ¿Por qué? Porque evita que actúe la fosfodiesterasa. Entonces va a permitir que esto esté continuamente hasta que obviamente desaparezca la acción de la droga y va a permitir esa vasodilatación permanente, porque el óxido nítrico tiene una acción rápida. Vamos a ver la amplificación de una respuesta, es decir, una respuesta no es que viene un ligando, produce esto y hace una sola acción. No, un ligando puede
llegar al receptor, en este caso tenemos la proteína G, me activa una proteína G, salta a otro receptor, activa otra proteína G, y así sucesivamente, de tal manera de producir segundos mensajeros, terceros mensajeros, y obviamente que las respuestas son mayores que lo que sí actuaría un solo receptor. Para terminar, vamos a ver los diferentes tipos de respuestas. ¿Qué les había dicho yo? Si yo tengo un receptor a nivel de membrana, llega la hormona proteica, ya terminamos, disculpe. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producir rápidamente su efecto fisiológico. En cambio, si yo tengo la hormona esteroidea, esa hormona esteroidea tiene el receptor intracelular. ¿Y qué tenía que hacer? Ir hacia el ADN, activar, producir el ARN mensajero, y recién va a producir las proteínas que van a producir el efecto fisiológico. Entonces, las hormonas, perdón, las señales, porque hablemos así, que tienen sus receptores, o los receptores a nivel de membrana, tienen una acción rápida para producir el efecto fisiológico. En cambio, aquellas sustancias que tienen receptores intracelulares, le digamos citoplasmático o nuclear, siempre la respuesta es mucho más lenta. Piensen que para producir el efecto fisiológico tienen que poner en funcionamiento todo el proceso de transcripción para la producción de ARN mensajero y luego un proceso de traducción de esa proteína. Entonces podemos amplificar la señal y tener diferentes tipos de respuestas dependiendo en dónde se encuentren los receptores. Con esto damos por finalizada la clase. En la próxima estudiaremos los temas que ya les he dicho. Así que, bueno, estudiar mucho, los espero en los horarios de consulta y hasta la próxima clase y muchas gracias.